como está tapando la nariz, porque aquí huele fuerte. Aquí en ciudades con alto nivel sísmico de temblores. 70 metros de altura. Extraño, porque usted ve como la decadencia de los techos de ahí para arriba. Buenas tardes. Sí, buenas tardes ya, porque no es en la mañana, más o menos son como las 2 de la tarde. Hoy nos cogió la tarde un poquito como para comenzar a grabar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Estamos en Portugal, más precisamente en su capital, en Lisboa. Vamos a conocer dos lugares interesantes que son poco visitados por la mayoría de personas que vienen a hacer turismo, como nosotros. Que bueno, que nosotros cuando vamos a otra ciudad también hacemos turismo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a conocer un lugar que se llama LX Factory, que es una calle, un barrio, era antiguamente una fábrica. Y también vamos a hacer una experiencia que he escuchado mucho, que es subir y conocer el puente 25 de abril. Un lugar icónico importante para aquí, para la capital, y que también fue detonante para el tema de la liberación portuguesa tiempo atrás. Eso nos depara el día de hoy. Vamos a mirar a ver qué tal es, cuáles son las experiencias, cómo se comporta y los resultados finales. Así que con esta vista de Rocío vamos a comenzar el video. Más o menos a las 2, con este calor. Claro que no está haciendo un calor así que usted diga que le pone los ojos así como chino, no. Pero está tirando un agua, como un vientico bueno, que lo que hace es refrescarlo aún. Boa Baja o Baixa Lisboa, como lo conocen. Y ahí es donde comienzan a hacer el recorrido también para subir al castillo, también para subir a Baixachado. Entonces está bonito, y además que vea, viva Santo Antonio, que Santo Antonio es uno de los santos más importantes aquí en la capital. Digamos, como de la mayoría de ciudades que ya hemos recorrido en Portugal, ha sido una de las más llamativas y en donde más se puede quizás hacer turismo, por eso, ¿o no? Sí, acá se puede hacer mucho turismo, hay muchos lugares interesantes. Los invito para que vengan a conocer. Exacto. Y tiene muchos restaurantes, muchas cosas que probar. Sí, no, además tiene muchísimas cosas para ver, que obviamente aunque algunas son de pago, otras no, pero sí es importante de que si quizás en algún momento no tienen, o sea, la persona no tiene dinero para hacer una atracción turística, no hay problema, porque con simplemente ir a la playa Sí, está Lisboa, bien. y Lisboa tiene muchas playas. Les recomiendo muchas de ellas. Una de ellas es Costa de Caparica. Tiene alrededor de 4 o 5 kilómetros de puras playas para que vengan en verano a tomar baño y a tirarse a nadar. Ya como está esto hoy, está lleno de gente. El mirador, que por si ustedes no saben, no necesitan pagar el ascensor. El ascensor es perder dinero, porque igual ustedes no van a poder llegar hasta allá arriba. Lo que pueden hacer es dar una vuelta, que por si hay muchos videos que le muestran a ustedes cómo pueden llegar hasta allá y no tienen que pagar. Creo que ese ascensor creo que ese ascensor está costando como 5 euros más o menos, si no estoy mal. Con facilidades, las camisetas y los bolsos, que obviamente no son bolsos originales, sino que son la copia, pero aquí nadie se da cuenta de nada. ¿Quién le va a decir a usted que tiene un bolso de Louis Vuitton de 400 euros sabiendo que aquí lo puede comprar en 20? Nadie se da cuenta de nada. Oiga, sí, muy parecido, ¿no? Parecido. Oiga, sí, parecido. Que por cierto jugó hace poquito. Jugó hace poquito Ronaldo y marcó el gol 900. Dice que vale 4.50, pero yo creo que de noche también se ve bonito. Y aquí en la entrada
Preguntamos porque vamos a ir a ver otra vista mejor. De mucho arte callejero también. Lo que me toca que ponerme para lo que sirve el celular para acá. O sea, no está haciendo tanto calor, pero hay dos problemas. Uno es que estamos en este suelo blanco y el suelo blanco lo que hace es como si fuera un espejo. Por ejemplo, Santiago que está vistiendo de blanco. Y la segunda es que supuestamente ahorita más tarde va a ser más calor. Arriba allá tenemos el castillo de San Jorge y luego ya lo que vemos es que hacia la izquierda y hacia la derecha son colinas donde están empinadas. La casa de comercio está como en el centro, se podría decir. Brasil, de la mayoría de países, Suiza, Islandia, de los países. Mira que ustedes pueden hasta bajar hasta allá y mirar. Pero es una experiencia buena porque a mucha gente también le gusta vivir cerca del mar. ¿Y por qué digo el mar? Porque más o menos allí, a unos pocos kilómetros, ya se comienza a juntar este río Tejo. Si yo no sé cómo se dice, Tejo o Tello. El río Tello se comienza a juntar ahí allá con el océano. Esta época de verano, precisamente para eso. Y que mucha gente viaja también acá por vivir aquí al lado del océano. Por ejemplo, en el sur donde estuvimos, lleno. Y eso que ahorita hablaba con Santiago, que más gente va a estar allá. Porque como ahorita ya se está acabando el verano, entonces ya no está haciendo ni tanto calor, ni tampoco está haciendo tanto frío. Está como un clima templado, en el cual usted tampoco se va a quemar y el agua no va a estar tan caliente. Mentiras, aunque siempre acá el agua ha estado siempre fría. Y ya lo bonito, como todavía está, entonces ya todo está floreciendo también. El clima está bueno, está venteando. Está bueno. Sube alta la marea, sube más o menos hasta por acá. Sí, hasta acá, La roba, la roba espaguetis. Los que comen lo de espaguetis. O comidas. Y ustedes después se les llevan las cosas. Sí. Se descuida y se le come la carne. Se descuida y se le come toda la carne. Por ejemplo, esos barcos que están allá pasando, ¿qué puede explicar usted de esos barcos? Que usted ya tiene conocimiento de eso. Esos barcos cruzan al otro lado porque al otro lado hay un municipio de acá de Lisboa. Sí. Que se llama Barreiro. Exacto. Es un lado bueno para ese lado de allá. Pueden conocer el Cristo de Almada, que está allá en el fondo. Sí. Que es un sitio turístico muy interesante. A ese sí es verdad. En el barco y son aproximadamente las 5 o 6 o cuando está cayendo la tarde. Es bonita la vista porque tiene cayendo el sol mientras usted va cruzando el río. Entonces las fotos, vea, quedan bien. Queda 4 minutos. Creo que debemos salir por acá. Creo que por acá debe haber un camino subterráneo. Pero no fue tan, ¿cómo se dice?, tan peligroso como el de Cascais. Ese de Cascais estaba pesado porque era oscuro, no había nada, no había luz. Le tocó uno iluminar con una linterna y aposta estaba el piso mojado así. O sea, era peligroso. Luego me estaba tapando la nariz.
porque aquí huele fuerte. Aquí llega, pues lamentablemente llega la gente y coge y se orina aquí a los costados, se hacen las necesidades, hace del uno acá. En esta zona que queda al lado del río Tello hay bastantes empresas o compañías internacionales que ponen sus plantas de, ¿cómo se puede decir? Plantas de producción o sus empresas acá, porque esta zona hacia Cascais es una de las más costosas que hay. Ya llegamos. El costo no fue nada caro, o sea, hay una cosa buena y una cosa mala. La buena fue de que el costo del tiquete no es caro realmente, solo vale nada más como 3 euros. Lo malo es que en este momento el ascensor para subir está mal, está averiado y más o menos hay que subir caminando. Entonces son más o menos como 10-15 minutos. Pero la vista, vea lo bonito. El avión. Ah, mire. Es que siempre hay cositas para hacer. Como se ve el puente desde acá. ¿Por qué se llama Pilar 7? Porque está ubicado en el pilar número 7 de los 14 que tiene. Y aquí también tienen para, por si usted quizás en algún momento quiere venir a experimentar escalada. Tiene 6 carriles, esto contiene 2 pisos. Acá, el primer piso que está ubicado por 6 carriles y el piso superior que está ubicado por 2 carriles, que es donde pasa directamente el tren. Ahora comienza que nos espera. lo interminable. Llega la caminada maestra. Caminar 10 minutos. Pero en subida, subiendo escaleras. Vamos a dejar el almuerzo. Ya comenzamos. El primer piso. Vamos para arriba. Cuando estemos arriba les cuento más. Oiga, está buena la experiencia. Parece como si, o sea, da un toque de pánico, porque precisamente pensé que esto no tenía fondo, pero, o sea, que estamos viendo hacia abajo, pero mentiras, es que es un espejo que hacia la parte superior, pero da como cierto temor. Y miren, aquí también hay otras cosas. Dice Puente 25 de abril. Sino acercar, por decirlo así, como le decía Santiago anteriormente, aquí en Lisboa con las otras ciudades que se encuentran allí, que es Almada, Barreiro, que son algunos pequeños barrios que conectan aquí también Lisboa. Y esto es lo que les contaba, que son varios pilares que comprende, y por eso se llama Pilar 7, porque está ubicado en el pilar número 7 de acá. Vamos a mirar a ver qué más hay acá. ¿Esto qué es? Pero esto es como la salida ya, ¿no? Ah, miren cómo se ve ahí. Y eso es una proyección holográfica. Oye, está interesante. Lo que sí es que está conectado muy bien, o sea, en el sentido de que tiene muchísimas salidas de seguridad. Vamos a encontrar estos lugares de SOS o de llamada, en el cual se pueda comunicarse con la gente. ¿Qué significa esto? Lisboa y el Golden Gate, que es en San Francisco, tienen también similitudes en el sentido de que están construidos en ciudades con alto nivel sísmico de temblores. Esto es, digamos, como para prevenir, o bueno, no solo prevenir sismos, sino también en cualquier momento donde ustedes sientan ayuda o emergencia y pidan ayuda, ahí lo van a tener también. Y retomando, miren acá la vista que tenemos, sino que obviamente pues está
enmayada. Oye, miren ese rooftop ahí, interesante. Ahí arriba, tomando el sol con esa vista del puente 25 de abril. Mientras vamos subiendo, les voy contando. Esas similitudes también son, de cierta manera, ya de que como son ciudades pretendientes al tema de sismos, y para facilitar el proceso o darle, digamos, como seguridad al puente, en la parte sur, cuando estemos arriba, si se alcance a ver, creo que acá alcanzará un poco mejor, en la parte sur hay una pilona que mide más de 80 metros de profundidad, o sea, desde acá, desde el nivel del río, 80 metros hacia abajo, que es lo que hace para prevenir estas actividades sísmicas. Es un puente que realmente está muy bien construido y que a lo largo del tiempo no ha presentado pues ninguna problemática. Piso 25. Allá se siente el golpeteo del viento, pero miren la vista que tenemos. Realmente sí da vértigo, no voy a decir que no, pero vean la vista de ese alojamiento ahí arriba, con piscina y todo, bien interesante. Y el viento, y ya vea, por fin aquí lo tenemos. Miren aquí arriba, se alcanza a ver muy bien, pero tenemos aquí la vía, y este es el maravilloso puente 25 de abril. Ven acá cómo se ve acá. Ahí sí da vértigo, porque no hay nada que lo sostenga, es esa cosa de metal nada más. La vista que hay acá. Siempre da como un temorcito para hacia aquí, porque no hay nada más abajo. Miren la vista que hay. La vista está increíble. O sea, es la única forma con la que usted puede divisar el puente 25 de abril. No hay otra forma más. Es la única forma que hay, la del 25 de abril. Porque usted no puede ni caminar por acá, ni tampoco pasar en bicicleta. Es la única opción que hay para poderlo visualizar. Y es esta de acá. Miren la vista que hay. Una vista increíble, y no solo del puente, sino también de toda la zona que conecta hacia Cascais. Miren el panorama que tenemos acá. Bonito, interesante. Y además que está haciendo un bonito día. Tenemos ahí el río Tajo. Está increíble, realmente no puedo decir otra cosa, pero está espectacular, súper interesante. Sino que obviamente hay mucho ruido por el viento y demás. Realmente les puedo decir que da miedo, bastante miedo estar acá. Claro, porque se siente, como pasan tantos carros, se siente cuando esto comienza a vibrar. Y como tampoco hay nada que lo detenga, o sea, no hay nada, es solo usted aquí nada más con este vidrio, y este vidrio es lo único que lo protege a usted. 70 metros de altura, miren allá, lo que ustedes están observando son 70 metros de altura. Por eso es que yo creo que da tanto miedo estar acá, da siempre cosita. Y hablando de eso, les voy a contar algunos datos curiosos. Fíjense, también todos estos vehículos acá dice de que aproximadamente en un día pueden estar cruzando más de casi 200.000 vehículos por día. Este puente de casi
2 kilómetros de distancia. Pero lo importante es que lo deja uno con las vistas realmente. O sea, con las vistas lo deja uno anonadado, sintiendo obviamente la presión y un poco el miedo. Si usted es una persona que, digamos, sufre de altura o le da vértigo o algo, no es recomendable que venga a hacer este plan. Hoy fue como un día de mucho vértigo, pero realmente la experiencia está interesante, increíble, no voy a decir que no. Si a usted le gusta, digamos, como las cosas extremas, aunque no se vea extremo, pero realmente sí se siente extremo. Estar ahí parado en ese puente, no hay nada que lo detenga, o sea, es ese cristal y ya. De resto es una baranda de estas de metal y listo, nada más. Pero las vistas que se tienen son perfectas, increíbles. Es que fue construido en el año de 1966 y el primer nombre de este lugar acá es Dictador, se llamaba, o era el nombre de este lugar, se llamaba Dictador Salazar. Esto cambió con el tiempo y en el año de 1974 hubo una revolución que se llamó la Revolución de los Claveles. Fue donde el pueblo portugués se liberó de la dictadura y fue un 25 de abril. Por eso fue que quedó este puente llamado de esa forma. Eso era lo que veíamos en la parte de arriba. Solo que como no estaba muy iluminado no podíamos ver casi nada. Pero miren aquí, cables, como se ven, esto es como si fuera un hilo. Eso para ellos es como un hilo, pero mire todo el resto de cables que viene acá, pequeñitos, gruesados. Son innovadores, eso no dejaron perder ni una, ¿no? Pusieron ya buses antiguos y los ponen allí como restaurante. Yo creo que sí, yo creo que arriba es para sentarse. No, arriba es ¿cómo se llama? La cocina. Arriba como es la cocina. Llegamos al segundo punto, queda bastante cerca. Este se llama LX Factory y es una calle, bueno sí, es como una o dos calles nada más. Son pequeñitas, pero dentro de estas calles, como decir, pequeñita, pero tiene su sazón, o sea, tiene muchísimas cosas para hacer, para ver, y es como dicen, tiene el arte contemporáneo, música, danza, ropa, zapatos, tiene una librería que también muy conocida que vamos a conocer, que vamos a ver, no a conocer porque vamos a ver, y vamos entonces a ver qué nos depara el X Factory. Yo vine una vez, pero esa vez que vine estaban en construcción. Bueno, y arte urbano, sí, se me olvida muchísimo, demasiado arte urbano hay. El lugar acá se fundó en el año de 1846 y era un espacio de fibras y cables de Alcántara, acá de Lisboa. Posteriormente esto comenzó a tener decadencia, lo tomaron otras fábricas, también lo dejaron caer y estuvo bastantes años en decadencia, escondido digamos como a la sombra del turismo, hasta que volvieron otra vez a retomar de nuevo y que ya ahora se llama LX Factory. Este lugar acá cuenta con casi 50 tiendas. Toda esta calle más la otra calle también, y que vamos a observar mucho arte contemporáneo. Miren este oiga, sí, mira lo que hicieron acá, hicieron como una pila de juguetes pegando todo. O sea, es como extraño porque usted ve como la decadencia de los techos de ahí para arriba y aquí en la parte de abajo ya está todo como bonito, llamativo, interesante, algo así como se dice estilo vintage o retro, se podría decir.
Miren, hay diferentes niveles para usted entrar y visitar y conocer. Aunque se puede llevar una sorpresa porque por lo que veo en los pisos de arriba no hay nada. Eso está desocupado allá. Si usted mete por allá, vea. Vea, ropa, los azulejos. Mirar a ver qué más nos encontramos. Restaurantes. Vea. Miren ahí cómo se ve, azulejos, vinos, azulejos, vinos, platos, vean, todo hecho en Portugal. Miren lo bonito que se ve. Azulejos. Mucha cosa. Cositas así, vea, estilo vintage, ropa, miren aquí. O sea, si usted es muy fan de ese tipo de, ¿cómo se dice?, de moda o de vida, algo así más retro, este lugar para usted. He encontrado en algunos puntos, bueno, en algunos foros, que dicen de que lo que es acá, este LX Factory y también el Time Out, que ya son lugares en donde ya no van los locales portugueses, sino que ya va muchísimo turista. Y bueno, ¿por qué? Porque precisamente los costos están muy altos y acá uno puede conseguir productos muchísimo más caros que lo que podría usted conseguir de manera normal. Entonces hay gente que se ha llegado a quejar de que porque este lugar, digamos por decirlo así, ya fue robado de cierta forma y que ya no es como lo normalmente como lo conocen, que ya era algo que donde venían 100% portugueses aquí a conocer. Entonces vamos a mirar si es verdad. Por lo que veo, un 89% sí es verdad. Porque aquí por lo que veo la mayoría son turistas. Mucho graffiti, arte urbano. Y acá dejan el Instagram de la persona que lo realizó. Como dos calles pequeñitas, pero tiene mucha cosa para ver. De lo que llevo viniendo acá, lo he visto más cambiado. O sea, ha cambiado para mejor. Más lleno. No le digo pues, está más lleno de turistas, vean ahí. Por eso es que esta calle acá es conocida como la calle del arte urbano. Está bonito. Ahí, esto acá es el baño. Esto aquí. Un baño realmente intrigante. Ah, miren arriba un rooftop. Tiene que ver vistas bonitas, pero no vamos a subir porque ya subimos y tuvimos una mejor vista desde ahí arriba. Y eso tiene cerca de un perímetro de casi 23.000 kilómetros cuadrados. Miren ahí lo bonito, como se ve. Donde no puedas amar. México. Miren, también tenemos acá gente de México, aquí. Frida Kahlo, ¿cierto? Frida Kahlo. Oiga, está bonito, es como algo así como bastante diferente. Mira, todo también como muy industrializado. Mire que no les decía mentiras, que había mucha cosa de arte. Castings para el tema del audiovisual, para hacer videos, películas, demás, exposiciones fotográficas. Acá, miren, Teatro Barrio Alto. Bueno, Barrio Alto, tengámoslo ahí en cuenta porque ahorita les voy a contar algo de acá, de Barrio Alto. Miren lo bonito que se ve. Sí.
razón es que fue tan revolucionaria en un tiempo que les voy a contar más tarde. Contaba con casi 40.000 ejemplares nuevos y más de 10.000 ejemplares de segunda mano, más o menos como en el 2021, más o menos, pero creo que ahorita tiene más. Miren, tienen hasta allá, hasta arriba, hasta el techo. Está bonito, ¿cierto? Sí. O sea, realmente para venir a tomar fotos y demás, o bueno, no solo para tomar fotos, sino también para venir realmente a leer o a consumir algo, es una muy buena idea. Y que no solo tiene libros, sino que también tiene comida, tiene también zona de música, tiene también zona como para venir a tomarse un café o algo. No hay nada. ¿Qué hay? Exposiciones fotográficas, libros. Sí, son como una especie de zona de libros como de segunda mano, o donde también hacen exposiciones, porque miren las exposiciones fotográficas que hay de Lisboa, bueno, no solo de Lisboa, sino también de otros lugares. Una panorámica, y que también tiene muchísimos visitantes, en su mayoría, bueno, no a comprar, pero tiene sus visitantes, digamos, como a ver y experimentar libros, porque tienen libros de todos los idiomas. La librería fue fundada en el año 1999, pero realmente la librería no fue, digamos, como creada acá, sino que la librería comenzó su historia en Barrio Alto. Luego de varios tiempos de cambiar de lugares y de sitios acá en Lisboa, por fin en el año 2019 fue cuando le hicieron la invitación a la librería para que viniera a establecerse acá en LX Factory. ¿Qué pasó? Que esta librería en el año de 1999, considerada por los portugueses y por la prensa internacional como una de las librerías más revolucionarias de todo el mundo, revolucionaria en el sentido de que fue bastante innovadora. ¿Por qué? Usted podía conseguir muchísima información, tanto como venir a leer, venir a hablar, un espacio de diálogo con otras personas, como también poder venir a comer, un espacio de debate que era muy interesante, venir a expresar su arte, o podía en ese tiempo venir a pintar y demás, también hacer procesos de imprenta, que ahorita lo decía Santiago, también procesos de venir a escuchar música y poder crear música, que es lo que vamos a ir a ver un poco ahora. ¿Esto qué decía usted que era? Imprenta. ¿Imprenta? Sí. O sea, imprime. Imprenta, sí. Vea pues, máquina de imprenta International. Ah, vea, acá dice. Ah, sí señor. Vea, tuvieron también por la revista Time. Miren. Por 4 horas en Lisboa, mediodía en la capital de Portugal. ¿Qué se puede hacer? Bonito. Mira. El señor que manejaba, Pietro el inventor. Mira, ya se va a llevar, hicimos ya el aporte. La verdad es que sí es un lugar bonito y que hay mucha variedad de libros, por eso vamos a comprar uno. Yo como no soy de leer mucho, entonces no. Pero hay mucha variedad. Obviamente que en un porcentaje muy alto hay en portugués, pero también en varios idiomas: español, italiano, inglés. O sea, compré este libro. A mí me gusta mucho la cultura japonesa. Entonces compré como una historia de una japonesa. LX Factory
Como ustedes pudieron ver y darse cuenta, es un espacio de cultura, arte, muchísimo arte callejero. Santiago hasta compró libro. Y también vivimos un poco el riesgo. Recuerden que si a ustedes no les gustan las alturas, no es recomendable que suban hasta el último piso porque da vértigo. Exacto. Yo sufro de vértigo, no pude subir hasta arriba. Sí. Solo subí hasta la mitad. Exacto. Entonces, Son 22 pisos que hay que subir. 22 pisos que hay que 22, subir. no, son 25 25 pisos. pisos. Y es más de 72, porque vi más de 72 metros de altura. Así que bueno, esperamos de que les haya gustado este video. Son lugares totalmente diferentes de lo que normalmente hubiera pues en Lisboa. Así que bueno, no siendo más picos para todos. Chao, chao. Chao, chao. Y que por cierto... Hasta la próxima ocasión. Y que por cierto, los dejo con estas vistas.